Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 5, para entender un poquito el contexto. Jesús está predicando lo que muchos denominan el Sermón del Monte, que es el sermón que Jesús comienza a predicar después de bautizarse. Hay una especie de camino similar que tomó Israel, ¿no? Nosotros vemos en capítulo 2, Jesús se va hacia Egipto, regresa de Egipto, pasa por las aguas del bautismo, va al desierto y del desierto va al monte, donde va a predicar, o donde va, en general, va a explicar la ley, ¿no? Lo que siempre quiso significar la ley. Entonces vamos a leer Mateo 5 en este contexto, donde Jesús está intentando expresar el verdadero significado de la ley. Dentro de ese contexto hay 4 pasajes, vamos a leer del 27 al 30, que expresan algo que quiero que analicemos juntos, y vamos a hacer un poco el ejercicio que muchos de ustedes estuvieron haciendo ayer, para comprender más en profundidad, tratar de no errarle tanto, de comprender el objetivo original del autor. En este caso, bueno, es Jesús hablando, ¿no? Pero Mateo está replicando las palabras de Jesús. Entonces leemos Mateo 5, del 27 al 30. Dice: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Hasta ahí la lectura. Bien, entonces, si tuviéramos que intentar descubrir la intención, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con estas palabras? ¿O por qué Mateo replica estas palabras y anota? Porque en otro evangelio, Lucas también va a hablar del Sermón del Monte, pero no va a ser tan detallista como Mateo. ¿Por qué cree que Mateo está diciendo esto? ¿Qué es lo que quiere que yo aprenda? ¿Qué piensa? ¿Qué tengo que hacer? El sentido de la consecuencia que trae el pecado. Para entender la consecuencia que trae el pecado. Bien. Sino también el pensamiento. No es solo la acción, sino también el pensamiento. La duda del hermano es en qué momento o cómo. No de cuerpo, que habla de mutilarse, ese figura así. Bien, o sea, la duda del hermano es, en síntesis, ¿qué tengo que hacer si me dice que tengo que arrancarme el ojo, ¿no? Si el ojo es ocasión de caer, si me tengo que arrancar un brazo, una pierna, ¿no? ¿Cómo es que esto aplica a nosotros? ¿Esto es literal? Ojalá que no sea literal, ¿no? Estaríamos... Bien. Que saquemos eso de nuestra vida, porque si no vamos a ir derechito por el infierno. Bien. Isabel dice como que hay que sacar estas cosas que, como personas, situaciones y demás, que nos pueden llevar por mal camino. ¿Algo más? ¿Así cortito? Ricardo dice que es una figura literaria. Bien, un hipérbole. La exageración de un hecho, ¿sí? Lo que pasa es que en los tiempos de Jesús, en el Medio Oriente hoy en día,
Bien, o sea, Neira dice que, de hecho, hoy en día, en ciertas partes del mundo, si uno roba, le cortan la mano. Literal, esto es literal. O sea, hay una mutilación ahí como parte del castigo, de la disciplina, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es literal. Entonces, como Jesús quizá está usando una figura de algo que ocurrió en su momento, como para ver la intención que tiene Jesús con esto. Bien. Ahora, ¿de qué está hablando el pasaje? ¿Cuál es el tema en sí? El adulterio. ¿Están todos de acuerdo que es el adulterio? La salvación. Ahí me corté, ¿no? Pecado. El pecado. ¿Cuál pecado? El adulterio. Bueno, miren, vamos a hacer el ejercicio que hicimos ayer. De hecho, vamos a hacer una segunda parte de lo que fue como un taller de cómo tener herramientas para poder comprender lo más que podemos. Como no tenemos el autor acá para preguntarle qué quisiste decir o por qué quisiste anotar esto que dijo Jesús, tenemos que tratar de hacer un ejercicio literario de analizar, bueno, a ver qué hay antes, qué hay después, cuál es el énfasis, por qué repite tanto ciertas palabras, para tratar de descubrirlo. Como no lo tenemos acá para preguntarle, tenemos que hacer este ejercicio. Entonces, uno de los ejercicios es leer los versículos anteriores y posteriores para ver si eso nos ayuda un poco a entender de dónde viene, por qué aparece esto de la adulterar. Entonces vamos a leer el versículo 21 de Mateo 5 y dice así, miren. Oíste que fue dicho a los antiguos, la misma idea, ¿no? Oíste que fue dicho. No matarás. Ahora es no matar, no es adulterar. Cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurece contra su hermano queda expuesto al juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano una expresión fea, ¿no? Acá en el original yo tengo raca, que significa tonto, ¿no? Estás despreciando a alguien. Quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga otra expresión fea, yo tengo moré en el griego, que también es una expresión fea, denigrante, quedará expuesto al fuego del infierno. Bien, hasta ahí se entiende. Ahora después explica, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense, es tu hermano tiene algo contra ti, no es si vos tenés algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano, luego regresa, presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es raro, ¿no? Después habla del adulterio, viste que fue dicho, no adulterarás, bien, pero después en el 31 va a decir otra cosa. Oíste que fue dicho, la misma idea, ¿no? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que se decía. Pero yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y cualquiera que se casa con ella, con la repudiada, adultera también. Bueno, ¿nos ayuda un poco más esto, no? ¿Más confusión? Está ampliando los mandamientos, sí. Bien, yo diría los está profundizando, ¿no? Está profundizando la ley. Bien. Yo digo que está hablando de la manera como nos relacionamos con el otro y está haciendo énfasis en cómo yo puedo ser esa persona que marca la diferencia en cómo me relaciono con el otro. Bien. O sea, trata de relaciones. O sea, Belén está diciendo que trata de relaciones. Bueno, voy a hacer otra pregunta más para ver si podemos tratar de sacarle bien la intención al autor. Dice, bueno, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, cualquiera que dice algo fuerte a su hermano, o sea, lo desprecia, es igual que asesina de verdad, ¿no? Literalmente. Porque dice, no adulterarás, es decir, no te acostarás con alguien que no es tu mujer o tu marido,
Y si, pero yo les digo esto, que si cualquiera mira a una mujer para codiciarla ya, está adulterando en su corazón. Bien, y lo mismo pasa con el divorcio. Ahora, ¿qué es lo que está mal de adulterar? ¿Qué es lo que... ¿Por qué está mal adulterar? ¿Por qué está mal acostarse con otra persona que no sea la persona del pacto? Es decir, alguien con quien se casó. Está adulterando el origen natural que Dios le tiene en las cosas. Bien, se está adulterando el origen que Dios le dio. Que le hago daño a prójimo. Le hago daño a mi prójimo, dice. Rompimiento del pacto. Estoy rompiendo un pacto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de malo que yo me acueste con otra mujer que no es mi esposa? ¿Qué es lo de malo? Utilizando a una persona para tus deseos egoístas. Bien. Bien, Belén dice que estamos usando a la otra persona para nuestros deseos egoístas. ¿Algo más? Estamos haciendo algo que no nos gusta que no hagan. Bien, la ley Talión, ¿sí? Unir el espíritu con otra persona también. Bien, te unís en espíritu a la otra persona. Sí, eso está conectado a lo que dice Pablo en 1 Corintios, porque en Corintios había una manera de rendirle culto a dioses extraños, y la manera de rendirle culto, según exigían ciertos dioses, era a través de relaciones sexuales. Entonces había mujeres en las puertas de los templos que se ofrecían sexualmente para rendirle culto a ciertas deidades. Y obviamente cobraban por eso, ¿no? Entonces Pablo en esa ocasión va a decir, mirá, si vos no tenés problema de acostarte con estas mujeres, ¿no te das cuenta que estás teniendo de alguna manera un vínculo espiritual? Porque esto era parte de la relación sexual, en ese caso era parte de un culto a un dios, ¿no? Entonces se está hablando de que se unen los espíritus. ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Por qué ofendemos a Dios? ¿Por qué? Porque abusamos del prójimo. Bien. A ver. Pero aparte lo que yo veo también, no sé si a eso se puede ayudar, pero yo trato de llevarlo a entendimiento que uno le puede dar para no hacerme tanto valor a la verdad, porque hay miles de preguntas y de respuestas. Pero en síntesis para mí es realmente Dios apunta con esto, vos preguntaste ¿por qué estamos haciendo? Estamos violando, estamos rompiendo el código que tiene su palabra, el espíritu de su palabra. A ver, ahí está. Realmente dar testimonio y ser testimonio de la verdad que hay en su palabra, no en nuestra actitud. Bien, el José Luis me está contestando entonces bien puntualmente lo que yo pregunto. ¿Qué es lo que está mal? Y José Luis está diciendo que estamos rompiendo con un código bíblico, ¿no? Código, ley, pacto. Bien. Ahora vamos a contestar esto del adulterio, pero quiero sí enfocarme también en por qué Jesús se pone tan estricto y tan, voy a usar esta palabra, entiéndame, se pone violento. Dice, sí, ahora, si tu ojo te es ocasión de caer, sacalo, arráncalo. Si tu brazo, arráncatelo, y tu pie también. Bueno. Ahora, ¿por qué es tan fuerte Jesús con esto, tan estricto, ¿no? ¿Por qué creen? Todo esto está mostrando la gran diferencia que hay entre el carácter de Dios, su santidad, todos sus atributos, y todos estos ejemplos nos muestran que es imposible que nosotros podamos, por nuestros propios medios, cumplir y acercarnos a lo que Dios pretende de nosotros, que es reflejar su carácter. Entonces, nos crea esa necesidad de un Salvador, que es Él, para poder mostrar todas estas características que Jesús espera de nosotros. Bien, Cris está diciendo que de alguna manera es muy difícil, o diríamos casi imposible, poder expresar esto, porque si uno decía, bueno, yo estoy bastante bien porque
nunca engañé a mi esposa, a mi esposo, yo estoy bien, yo nunca me acosté con otra persona que no sea mi pareja, de pacto, mi esposo, mi esposa. Pero acá Jesús me está diciendo, no, pará, pero vos creías que no habías adulterado, pero cuando miraste a alguien para codiciarla, para desearla y demás, ya adulteraste en tu corazón, entonces ahí ya quedamos todos expuestos, ¿no? Lo mismo que decía en el anterior, si vos creíste que nunca asesinaste a nadie, creo que estoy bien. Sí, pero dice Jesús, mirá que si anhelaste asesinar a alguien con tu pensamiento, o le dijiste, menospreciaste a otro, ya lo asesinaste en tu corazón, entonces ahí hay un problema, sí. ¿Por qué es tan violento este sacate y no? Sí. ¿Por qué? Me da la sensación que es una cuestión de advertencia también como para frenar, ¿no? Cortar la mano, porque si no sí hasta el juego sigue avanzando. Exacto. Darle corte. Está bueno, claro, es decir, es preferible cortar para no seguir avanzando con el daño, ¿no? Pero miren, hay una frase que usa Jesús, o sea, la misma frase que usa Jesús, la usa en otro contexto y vamos a ver. Miren, Mateo 18, Jesús va a ser similar en su expresión de violencia contra aquello que puede dañar a otros. Entonces, en Mateo 18, miren, vamos a leer, esto también lo analizamos ayer en el curso, y decíamos esto, miren, en Mateo 18:1 hay una pregunta, ¿no? Los discípulos, los que más o menos tenían acercamiento a Jesús, lo seguían, le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿quién es el más importante? En el verso 2 Jesús dice, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, si no fueran transformados y llegaran a ser como niños, de ningún modo van a entrar en el reino de los cielos. O sea, yo no puedo pertenecer a un reino donde quiero ser el más importante, porque en el reino de los cielos el más importante es el menor, es el niño. Ahora, ¿pero qué significa volverse como niño? Miren lo que dice el verso 4. Por tanto, cualquiera que se humilla, es humilde, ¿no? Él se reconoce como menor, como vulnerable. Este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Ven? No es una pelea por ser el más importante, sino que es una disposición de humildad la que de alguna manera te hace importante en el reino de los cielos. Aquel que se humilla. Ahora, cualquiera que reciba, o sea, hay una humildad, ¿no? Y cualquiera que trata bien, recibe a esa persona humilde, en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, si vos tratás bien a una persona que se considera vulnerable, humilde, se humilla y demás, también estás recibiendo a Jesús, o sea, estás como participando de este reino. Pero miren ahora, verso 6, pero cualquiera que haga tropezar, o sea, que se aproveche de la vulnerabilidad de aquel que se humilla, ¿no? Que se declara niño. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, miren la violencia. Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. ¿Ven cómo está tratando Jesús acá? O sea, si vos estás con la intención de aprovecharte del otro, es preferible que te arrojes al mar con una piedra en el cuello. No solo eso, sino que sigue. Verso 7. Hay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras. Es decir, hay gente que se va a aprovechar de otros, pero hay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. O sea, hay del hombre que se aprovecha del pequeño, del vulnerable. Por tanto, y hay otra vez, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco cojo que teniendo 2 manos o 2 pies echados en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, la misma frase, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. ¿Ven la misma idea? Y miren lo que sigue, ¿cuál es la historia que sigue en el verso 10? ¿Qué título tienen? Parábola de la oveja perdida. Bien, uno piensa que va a empezar otra historia, pero sigue con la misma idea. Verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sigue conectado con la idea de los niños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús está diciendo, fíjense cómo Jesús defiende a los pequeños, porque Él dice,
Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extravía una, ¿no deja las 99 y va a buscar a la perdida? Así es vuestro Padre Celestial. Y miren cómo termina el verso 14. Así también no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ven? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús es el que defiende a aquellos que se humillan. Entonces, hay de los que se aprovechan de los pequeños para menospreciarlo, para abusar de ellos, para pasarlos por encima, porque Dios va a poner una piedra de molino en nuestra cabeza y nos va a arrojar al fondo del mar. O sea, está siendo fuerte, ¿no? Por eso dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿en qué sentido tu mano te es ocasión de caer? ¿Qué significa esto? ¿Qué es tu mano te es ocasión de caer? Exacto, las acciones que yo puedo hacerle daño a otros. Entonces, si yo le quiero hacer daño a otro, me tengo que frenar, tengo que cortar porque no le puedo hacer daño al otro. Entonces, volviendo ahora sí, otra vez a Mateo 5. Jesús dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, verso 27, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión, arráncatelo. Porque es más conveniente que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que está diciendo Jesús es, no está hablando Jesús de adulterio. Está usando el adulterio para expresar algo. Es decir, cuando yo estoy mirando a una mujer para codiciarla, estoy usando la otra persona para mi propio beneficio. Es decir, me estoy aprovechando de la otra persona para satisfacerme sexualmente. Es decir, estoy menospreciando la imagen de la otra persona, la quiero usar para mi propio beneficio, cuando ya no me sirve más, la abandono. Lo mismo pasa en el capítulo, en los versículos anteriores y lo mismo pasa en los versículos posteriores. Es decir, cuando alguien me molesta y alguien está en mi camino, yo lo voy a menospreciar. Voy a decirle raca, moré, es decir, expresiones que menosprecian a otro, porque quiero sacarlo de encima, porque molesta, porque compite con lo que yo quiero hacer. Entonces yo voy a sacarlo del medio. Lo mismo pasa en los versículos cuando dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que escucharon. Pero no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, cuando una mujer, no sé, vamos a poner cualquier situación, no me gustaba cómo actuaba, se le quemó la comida, lo que fuere, ya no me satisface más, afuera, carta de divorcio, vamos a buscar a otra. La misma idea, es decir, yo estoy usando a esta mujer para mis propios beneficios, cuando esta mujer ya no me sirve para esto, voy a ir a buscar a otra. Entonces le estoy haciendo daño inclusive a la mujer que le estoy repudiando, porque la estoy haciendo adulterar con otro. Estoy generando roturas en las relaciones. Entonces Jesús está expresando cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón, por eso digo, no está hablando del adulterio, no está hablando del divorcio y no está hablando del asesinato. Lo que está diciendo es que muchas veces nosotros usamos lo sexual para arruinar a otros, para menospreciarlos, para satisfacerme yo, y después cuando ya está, usé la imagen para satisfacerme sexualmente, la dejo de lado, seguimos adelante, y la imagen de estas personas, que son la imagen de Dios, sea quien sea, está siendo deteriorada. Estamos rompiendo vínculos. Entonces, lo que Jesús quiso expresar a través de toda esta historia es lo que venimos analizando ya hace un tiempo. Que en el reino de los cielos hay algo tan importante que es cómo puedo yo amar a mi prójimo, cómo puedo yo beneficiar a mi prójimo. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? ¿Recuerdan? Vamos a obviar los primeros 4 que tienen que ver con Dios, pero los 6 siguientes, ¿recuerdan cuáles son? Bueno, en los primeros no, porque están atados a Dios, pero digo los que tienen que ver con entre nosotros. No matarás, no dirás más falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hurtarás, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio también. Por ahí, ¿no? Más o menos, bien.
5, de 6. Estamos bien. ¿Qué tiene que ver toda esta ley? Otra vez, la ley no es una cuestión que nosotros tenemos que vincular como si hoy viéramos el Código Civil. La ley es la sabiduría de Dios expresada a través de estas cuestiones. ¿Qué me está diciendo cada uno de estos mandatos? ¿Qué me están expresando? ¿Qué tengo que hacer con mi prójimo? ¿Cómo es que te tienes que relacionar con tu prójimo sin hacerle daño? ¿Cómo me tengo que relacionar con mi prójimo sin hacerle daño? ¿Ven? Es decir, fíjense que... Sí, Pablo, ¿querés decir algo? Sí, en el Nuevo Testamento también dice que todo lo que no proviene de amor es pecado. Bien. Entonces, Ahora vamos a... si uno ve esos mandamientos que mencionamos, son todas faltas de amor hacia el hermano. Por algo le mato, por algo le robo, por algo le miento. Exacto. Es falta de amor. Exacto. Es decir, cuando yo... Sí, Dani. Advirtiéndonos del pecado. Bien, es la voluntad de Dios advirtiéndonos del pecado. Dios dice, che, yo le quiero dar esto. Porque Dios quiere que nosotros expresemos su carácter a las naciones. ¿Cómo es su carácter? Es alguien que no se aprovecha del prójimo. Es alguien que no habla mal del prójimo, falso testimonio. Es alguien que no le hace daño hurtando. Es más, si uno analiza Éxodo más adelante, después del 20, que es donde están los mandamientos, vas a ver que el hurtar no tenía solamente que ver con sacarle cosas, sino con traficar personas. Es decir, tomar a las personas como rehenes. No hurtar, no mentir, no dar falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, los animales. Es decir, no harás nada que dañe al otro. Porque el carácter de Dios es alguien que no está queriendo dañar al otro, sino al contrario, quiere beneficiar siempre. Quiere pensar en cómo yo puedo considerar al otro como superior a mí mismo, como dice Pablo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer para no dañar al otro? Por eso, cuando nosotros hablamos de que Jesús está diciendo no adulterarás, y cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya está adulterando, es decir, ya le está haciendo daño a la otra persona. Por eso, si estás pensando en hacerle daño a alguien, es preferible mutilarte el cuerpo, ¿no? Esa expresión, como decía Ricardo, esa hipérbole, esa exageración, diciendo, es preferible que te ates una piedra al cuello y te tires al mar antes de pensar hacerle daño al otro. Porque el carácter de Dios es totalmente lo contrario, es alguien que beneficia al otro. Y ustedes que son mis representantes, en el caso del pueblo de Israel, y hoy nosotros la iglesia como representantes, embajadores de Dios, que estamos para reconciliar, y estamos haciendo algo contrario a eso, Dios dice, no me están representando. Entonces Dios dice, es preferible que trates de hacerte daño a vos mismo antes de hacerle daño a otros. Ahora, miren, busquen conmigo Mateo 22, y fíjense que también Jesús lo va a resumir de esta manera. ¿De qué se trata la ley? Que es tan difícil para nosotros desde el punto de vista cultural traspolar lo que Dios quiso expresar en Éxodo 20, ¿no? Dice Mateo 22, verso 34, miren. Cuando los fariseos entonces oyeron que había hecho callar a los saduceos, una cuestión de resucitar personas, se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, experto en la ley, fíjense, experto en la ley, preguntó para tentarlo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Jesús le dice, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, esto es una chapa que le da Jesús diciendo, vos me preguntaste por uno, pero yo te voy a decir el segundo también. Y el segundo es semejante a este. ¿Cómo es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. ¿Qué quiso decir Jesús acá? ¿Por qué de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas? Es que en realidad el cumplimiento de la ley es amar al otro, es beneficiar al otro, es pensar en el otro. No es, al contrario, ellos decían, por ejemplo, bueno, nosotros cumplimos la ley, pero odiamos al extranjero, dejamos a un lado a los huérfanos, a las viudas, este no me importa, este sí. Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan? Le preguntan a Jesús, ¿me puede decir quién es mi prójimo?
Bueno, te voy a contar la historia del buen samaritano. Se terminaron, si yo pensaba que, a ver, decime quién es, este o este. Este sí, este no, este sí, este no. No, todos. No solo eso, sino que también, miren, vamos a Romanos 13. Y esto es mucho más esclarecedor, porque Romanos, Pablo va a decir explícitamente, y estos pasajes sí los podemos conectar con Mateo 5, porque están dando la misma idea. Miren, Romanos 13, que es increíble porque Romanos 13 está hablando de las autoridades, pero en el medio coloca esto que dice así, Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ven? Porque el cumplimiento de la ley es la expresión de amor hacia otros. Porque no adulterarás, ahí está lo mismo que Mateo 5, ¿no? No matarás, Mateo 5, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, esta frase en el verso 10 es fundamental. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. ¿Ven? Por eso lo que está expresando Jesús en Mateo 5 no tiene que ver con el adulterio, con el asesinato ni el divorcio. No está enseñando sobre esos temas. Está diciendo que el amor no hace mal al prójimo. El amor no es... El amor nunca tendría la capacidad de hacerle daño a otro. ¿Se entiende? Por eso el espíritu de la ley es que en la ley de Dios está el carácter de Dios que ha dado todo un conjunto de normas y mandamientos que muchas veces nosotros creemos que debemos cumplir por obligación, pero es raro porque acá me está diciendo la ley y el amor van de la mano. La ley y el amor van de la mano. Es decir, la ley a mí me suena esto. Alguien me dice que tengo que hacer esto y esto. Y si no lo hago, ¿bien? Pero acá la ley, ¿cómo puede ser que la ley esté vinculada al amor? Por eso acá Pablo está diciendo, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, el cumplimiento de la ley es el amor, no la obligación. Es el deseo de querer beneficiar al otro. No competir y pisarle la cabeza y decir, este no me gusta, entonces lo voy a despreciar, le voy a decir que es un tonto y demás, como para despreciarlo y estar por encima de él. No voy a usar a esta mujer para satisfacerme sexualmente. Y la uso para mi beneficio y después, ya está. No es mandarle carta de divorcio porque ya no me sirve como antes. Vamos a buscar a otra que por ahí puede ser que me caiga mejor. Eso no hace el amor. Por eso no es una ley que tiene que ver con una obligación de cumplir, sino que me impulsa el amor de Dios. Y el último, o los dos últimos pasajes que vamos a leer, en Gálatas 5, sí, Cuando el salmista dice que se deleita en la ley es como conviene para dar lo que está diciendo, es que él se deleita en el amor de Dios. claro. Belén está nombrándome un salmo que dice que, por ejemplo, el salmista se deleitaba en la ley de Dios, que meditaba día y noche en la ley de Dios y se deleitaba. Y uno dice, ¿cómo vos podés meditar en una ley? ¿Alguien de ustedes, cuando tiene tiempo libre, lee el Código Civil para divertirse? Ni los abogados hacen eso. Entonces, si el salmista está diciendo que yo leo la ley de Dios, la medito y me deleito en la ley de Dios, quiere decir que tiene que haber algo más. Claro, porque la ley me expresa cómo es Dios. Entonces, ¿cómo no me voy a deleitar en la ley de Dios? Porque me está mostrando cómo es el carácter de Dios, que siempre está pensando en el otro. Por eso nosotros leemos situaciones como que Dios decía, por ejemplo, en esto de que los hebreos usaban de esclavos algunos, y se aprovechaban y creían que el esclavo les pertenecía. Dios le dijo, a los 7 años lo dejan libre. No, pará, pero le di comer, y ahora le tengo que dejar, se lo tenés que dejar ir. Pero no es tuyo. Y tenés que amar al extranjero.
Pero pará, ¿por qué? ¿Recordás que estuviste 400 años como extranjero en Egipto? Que te oprimieron, te trataron mal y levantaste los ojos al cielo y dijiste, Señor, vení a ayudarme. Ahora vos estás en la, y esto lo decía Mauro esta mañana, ¿no? Ahora estás en la situación de, sos propietario de una tierra y viene un extranjero, ¿lo vas a tratar igual que te trataron a vos en Egipto? O sea, ¿pasaste de oprimido a opresor? No, de ninguna manera. Entonces, Gálatas 5 nos dice lo mismo. Miren, Gálatas 5:10. Presten atención a estos detalles porque están conectados y tienen las mismas frases. Miren, Gálatas 5:10. Respecto de vosotros, el contexto es que había judaizantes que decían, si vos querés irte al cielo, tenés que circuncidarte, tenés que cumplir la ley, tenés que festejar ciertas fiestas. Entonces Pablo dice, respecto de vosotros, yo confío en el Señor que ninguna otra cosa pensaréis, pero el que os perturba, o sea, estos judaizantes, llevará su castigo, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico que se tienen que circuncidar, ¿por qué soy todavía perseguido? Así pues queda anulado el escándalo de la cruz. Y miren el verso 12. Ojalá se mutilaran los que os perturban. ¿Ven? Es la misma frase de Jesús. Hay gente que perturba a otros. Y Pablo está haciendo esta expresión fuerte también, ¿no? Ojalá se mutilaran. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solo que no usen la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Otra vez, porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, ven, sigue hablando de esto de ser violento con otros, ¿no? Mirad que no sean consumidos los unos por los otros. Y el último pasaje que también dice la misma idea, Santiago capítulo 2. Y con esto terminamos. Santiago 2. Expresa el verso 5, lo mismo. Miren. Oíd, hermanos míos amados, ¿no escogió Dios a los pobres, según el mundo, a los pequeños, a los vulnerables, según el mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, ustedes menospreciaron al pequeño. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos mismos los que blasfeman el precioso nombre que fue invocado sobre vosotros? Así, cuando tratan mal a otros, ¿no es el nombre de Dios blasfemado? Si en verdad cumplís la ley según la Escritura. ¿Cuál es la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, es decir, este me gusta, este no, a este lo trato bien, a este lo trato mal, a este lo trato como un privilegiado, a este lo dejo de lado. No, si hacen eso, esa no es la ley de Dios. Ese no es el carácter de Dios. Dios no hace eso. Cometen pecado y son esclavos, convictos por la ley como transgresores. Entonces, en síntesis, este nuevo reino de los cielos, que es el que está anunciando Jesús en Mateo 5, es un reino que no desprecia a los demás, que no inferioriza, que no los usa para su propio beneficio, que no se los saca de encima cuando ya no le puede sacar ningún otro valor, sino que el reino de los cielos es alguien que es al contrario, que está dispuesto a lavar los pies, que está dispuesto a reconocerse como pequeños, que está dispuesto a servir, no a competir por ver quién es el primero, sino que el que quiera ser el primero será vuestro servidor, será vuestro esclavo. Es decir, alguien que se pone en la posición de me pongo a disposición del servicio por otros. Yo estoy pensando cómo beneficiar al otro, no estoy sacando o queriendo sacar beneficio. Estoy intentando, ¿y por qué hago esto? Porque me identifico con el reino de los cielos, porque yo quiero ser parte de este reino. Que Jesús comenzó a reinar, por eso en Mateo 28 dice, por tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan seguidores que se identifican con este nuevo reino, un reino que quiere amar al otro, que quiere beneficiar. Por eso la ética del amor es el núcleo del reino de los cielos, ¿no? Jesús está reconstruyendo esta humanidad,
quiere reconstruir un nuevo reino, un reino donde no nos aprovechemos del otro, ¿no? Estamos votando ahora y vamos a votar en octubre de nuevo y también por las autoridades de Santa Fe y de la ciudad. Pero nuestros representantes no representan lo que anhelamos que representen. Porque ellos cuando llegan a ese lugar se aprovechan y oprimen a los que sirven. De hecho Jesús lo va a decir, los gobernantes de este mundo se enseñorean de ustedes. Pero entre ustedes no será así. Sino que cualquiera que quiera ser el primero será vuestro servidor. Y Jesús le lava los pies a los discípulos. Entonces Jesús, siendo la autoridad máxima, ha dejado todo para servirnos, ¿no? Como veíamos esta mañana en la escuela dominical, ¿no? José, que fue siempre menospreciado, siempre fue dejado de lado, fue tratado como esclavo. Después cuando llegó a lo de Potifar, lo colocaron como el primero y la mujer de Potifar lo quiso bajar, lo mandaron a la cárcel, pero en la cárcel también fue colocado como el primero y le dieron autoridad. Y su autoridad siempre era para bendecir a otros. Él cuando dijo, no, yo no, a la mujer de Potifar le dijo, yo no puedo pecar contra Dios. ¿Qué habrá querido decir José? ¿Que no quiso acostarse porque acostarse con otra mujer era pecar? No solamente eso, sino que no quiso, como era la representación de la autoridad de Dios, no quiso sobrepasar lo que Dios había puesto en su mano. Y José quiso representar a Dios. Por eso este reino de los cielos es un grupo nuevo de personas, como ustedes, como yo, que intentamos día a día mejorar no solo moralmente, sino mejorar en nuestra manera de amar, en nuestra manera de pensar en otros. Por eso no nos identificamos como el mundo, que compiten y el mundo es capaz de pisarle la cabeza a otro, usar a otro. Inclusive hoy los matrimonios son casi una sociedad de hecho, ¿no? Donde nos ponemos en pareja porque ¿para qué vamos a pagar 2 alquileres si podemos pagar 1? Ahora nos casamos de hecho y tenemos 2 cajas de dinero. Ese es tu dinero, este es el mío. ¿Dónde hay fidelidad al pacto ahí? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay unidad y comunión en el sentido de compartimos las mismas cosas? No, hoy es porque nos conviene, nos disfrutamos en la intimidad, pagamos algunas cosas y cada uno sigue su vida. Esa no es la expresión de un Dios que ama la lealtad a su pacto, que ha dejado todo por beneficiar al otro, ¿no? Inclusive ha dado su Hijo para eso. Y nosotros que somos la iglesia mostramos otra cosa. No porque la ley me dice tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, no tenés que insultar, no tenés que matar a otros, no tenés que adulterar, no tenés que divorciarte. No, es aquellos que formamos el nuevo reino de Dios, queremos hacer cosas que benefician al otro. Y obviamente no está dentro de esas posibilidades romper un pacto, menospreciar a otros, insultar a otros, mandar carta de divorcio porque ya está, me cansé, listo, pasamos a otro tema. No, estas personas quieren mostrar el amor de Dios. De eso se trata la iglesia, de expresar lo que Dios nos ha delegado, como leíamos ayer también en 2 Corintios 5, nos ha dado la autoridad para ser reconciliadores. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que no solo el hombre no se reconcilie con Dios, sino que también nosotros nos reconciliemos. Y seamos un reino, un cuerpo, que muestre cómo nos amamos, cómo nos reconciliamos, cómo nos perdonamos, cómo nos soltamos aquellas cosas que nos han hecho daño. Ese es el deseo de Dios para la iglesia, para nosotros, que podamos mostrar el carácter de Dios al mundo entero. Oramos. Señor, gracias porque si dependiera de nosotros el tener que expresar el amor, creo que haríamos totalmente lo contrario. Somos egoístas de fábrica, tenemos un carácter que compite continuamente. Si me hacen 1, hago 2, si me hacen 2, hago 4, y si me hacen 4, hago 8. Ese es mi corazón, que viene contaminado con la naturaleza de Adán, que ha desechado tu sabiduría para ser sabio en su propia opinión. Y hoy nacemos con la misma inclinación. Pero Señor, la humildad nos ha llevado a reconocernos como pequeños, como vulnerables. Y hemos querido entrar a este reino de los cielos, reconociendo que tu sacrificio en la cruz fue la expresión más grande de humillación y de humildad, muriendo por otros. Y Señor, gracias a ese sacrificio hoy podemos identificarnos y pertenecer a este nuevo reino. Un reino que
lleva a Jesús adelante y nosotros atrás, como su cuerpo, intentando expresar e identificarnos con este carácter de un Dios que ha estado dispuesto a dar a su Hijo en beneficio de los demás. Señor, queremos mostrar este amor a otros. Queremos no usar a los otros para nuestro propio beneficio, sino que al contrario, estar a disposición, lavar los pies, servir a otros, considerar al otro como superior a mí mismo, sobrellevar la carga los unos en los otros. Señor, todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es la expresión del carácter de Dios que se manifestó desde la primera página de la Biblia hasta el final. Ayúdanos a ser representantes de este amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que no lo vemos en cualquier lado. Este amor no lo tiene el vecino de acá a la vuelta, no lo tiene el gobernante que va a ser elegido, no lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros tampoco. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ese es el amor que necesitamos expresar a un mundo que no entiende lo que es un amor sin condiciones, porque nos acostumbramos a vivir en condiciones, a decir si esto me conviene lo hago, si este me sirve con este me relaciono, si este no me sirve a este lo dejo de lado. Hacemos acepción de personas, por eso tu amor es diferente. Por eso 1 Corintios 13 es revelador, porque es un amor que no tiene envidia, no busca lo suyo, no guarda rencor, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, sino es un amor que al contrario beneficia al otro. Te necesitamos, Señor, para poder expresar esto que, insisto, no está en nosotros, ha sido derramado por tu Espíritu. Te bendecimos, Señor, porque has decidido que así fuera, de esta manera, asociándote con nosotros, personas que no tienen capacidades para hacerlo. Pero tu amor va mucho más allá. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.